Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro análisis y poder reflexionar en torno a las experiencias de los exámenes libres del año 2024, un año que tuvo algunos cambios, algunos muy relevantes, sobre todo el que fue para estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya fue el primer año en que tuvieron una fecha exclusiva y en que hubo más normativa, y lo digo entre comillas porque a veces esta normativa estaba de antes, pero no estaba muy bien estipulada. ¿Ya? Entonces, si es que no me conocen, no me siguen todavía en mis redes sociales, los invito a que me sigan en Instagram en la cuenta de Eduquemos Juntos. Para quienes no me conocen, soy Javiera Toro, educadora diferencial, mamá educadora en casa hace ya, a veces pierdo la cuenta, pero creo que unos 5 años. Desde el año 2022 apoyo a familias en este proceso de educación en casa y principalmente del proceso de exámenes libres. Ya el año pasado, 2024, me enfoqué muchísimo más en poder atender y poder acompañar a familias que tuvieran hijos con alguna necesidad educativa especial, que es el término que usa el Mineduc, pero el término adecuado para poder referirnos es estudiantes que presenten alguna barrera para acceder a su aprendizaje, ¿ya? Y mi objetivo hoy día es poder compartir la experiencia de ustedes, pero también mi experiencia en cuanto a de qué manera nosotros podemos mejorar, no el proceso en sí, sino que mejorar la experiencia de nuestros hijos y nuestra, ¿ya? Ese es mi principal propósito, porque tenemos que ser realistas, o sea, nosotros podemos decir, no, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar el proceso. Lamentablemente, no es tan fácil mejorar un sistema que lleva muchos años de esta forma y que también depende de muchas cosas. O sea, nosotros tenemos que saber que nosotros estamos absolutamente remando en contra de la corriente del ministerio. O sea, el ministerio hace lo que hace porque no le queda de otra, pero ellos nunca van a potenciar, ni favorecer, ni promover ni la educación en casa, ni la educación libre, ni el acceso a validación a través de exámenes libres. Entonces, tenemos que saber informarnos para ver cómo podemos nosotros enfrentar este proceso de una manera que sea lo más respetuoso posible para nuestros hijos. Nuestra prioridad siempre tiene que ser su experiencia educativa, ¿ya? Entonces, bueno, como ya les mencionaba, esos son un poco los objetivos de esta charla, de este taller, poder compartirles los resultados de esta encuesta, darles recomendaciones que las vamos a ir dando en el camino, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo, van a ustedes también darse cuenta de dónde comienza la falta de información, dónde comienza la irregularidad de esto y desde dónde nosotros podemos cambiar el chip de este proceso para poder mejorarlo. ¿Ya? Y por supuesto vamos a ir respondiendo preguntas también, ¿ya? Una cosa muy importante es que el objetivo aquí no es contarles de qué se trata el proceso, cómo funciona, cómo se hace, no, no voy a hablar nada de eso porque, por varias razones. La primera es porque estamos en un periodo en el que no sabemos cómo va a ser la información del año 2025. Ya recién en abril vamos a saber si hay cambios o no, qué cambios van a haber, qué modificaciones pudiesen tener los temarios. Entonces, no tiene ningún sentido ponernos a conversar de cómo funciona el proceso. Ya, entonces los invito a que las preguntas que ustedes tengan sean más orientadas a cómo fue el proceso el año pasado poder analizar o poder hacer consultas en torno a de qué manera nosotros podemos enfrentarnos a esas dificultades que vivimos el año pasado, ¿ya? Más que saber cómo lo puedo hacer, no sé, que son preguntas que generalmente me hacen. ¿Cómo lo hago para planificar? ¿O cómo lo hago para tener los libros, los textos escolares? En general no son preguntas que sean muy atingentes a lo de hoy, ¿ya? Entonces les voy a contar un poco cómo fue esta encuesta. Ya esta encuesta se realizó durante los meses de noviembre y de diciembre. Ya traté de que esto se hiciera una vez ya terminara el proceso formal de rendición, porque ustedes no me van a creer, pero hay colegios examinadores que hicieron sus exámenes en noviembre. O sea, esto era las dos primeras, no, esto empezó el 7 de octubre, el proceso regular. Ya los estudiantes con necesidades educativas empezaron el 23 a rendir exámenes, el 23 de septiembre a rendir exámenes.
Y cuando estuve haciendo esta encuesta en noviembre, hubo gente que me escribió y me dijo, oye, todavía estamos haciendo exámenes, todavía mi hijo no rinde su examen libre. Entonces, eso también me motivó un poco a alargar un poco también este proceso de encuesta y de recopilación también de experiencias, porque también es muy importante saber, conocer estas experiencias de rendición de noviembre, que era absolutamente fuera de plazo, ¿ya? Entonces, también uno de los contextos de la metodología de esto es poder identificar desafíos comunes, o sea, distintas dificultades que hayamos tenido muchas familias, cuáles podrían ser las necesidades de mayor apoyo para nuestros hijos y cuál es la percepción que tenemos de los colegios. También ahí van a verse, van a ver cuál es la nota, le vamos a poner nota a los colegios y van a darse cuenta que esa nota refleja absolutamente cómo es el proceso. ¿Ya? Y bueno, diseñar también mejores estrategias de orientación para nosotros y para nuestras familias. Aquí que hice un reel en mi Instagram el día de ayer, si no me equivoco, y creo que esa es la clave, ser estrategas. O sea, nosotros tenemos que, esto no es como ya voy a validar porque sí y porque es un trámite más. Sí, es un trámite más, pero yo no lo tengo que ver como un trámite más solamente, lo tengo que ver como una estratega. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Yo voy a tener a mis hijos todo el tiempo educando en casa, sí o no. A veces es difícil proyectarse tanto, pero lamentablemente tenemos que hacerlo porque tenemos que enfrentarnos a un sistema que no le importa mucho em, tu proceso educativo. Hay que ser bastante sinceros en eso. Entonces, por lo mismo, tenemos que ser estrategas. Es decir, yo voy a rendir exámenes de tal forma, con este objetivo, con este sentido. Este es el lugar que le voy a poner en la educación de mis hijos. Si estoy en una escuela libre, también yo misma ponerme ciertos desafíos. Ok, yo voy a rendir por esto, para esto, de esta forma, sobre todo en la educación media, que eso también es una recomendación que les voy a dar más adelante, ¿ya? Sobre todo en esa etapa tenemos que ser estrategas, o sea, todo hacerlo con un objetivo, con un propósito y siempre pensando en el futuro. Bien, ¿quiénes respondieron a esta encuesta? Principalmente familias, padres, mamás y papás que desde hayan tenido hijos que hayan rendido exámenes libres el 2024, que hayan también rendido en el proceso en el segundo periodo que fue de necesidad educativa especiales a fines de septiembre. Profesores también, ya porque hay educadores que trabajan con estudiantes con necesidades educativas que los preparan para exámenes libres, ya educadores diferenciales, psicopedagogos también. Hubieron profesionales que participaron de esta encuesta, respondiendo no como sus papás, sino que respondiendo como tutores de sus estudiantes, porque también fueron quienes les hicieron informes a sus estudiantes para que rindieran de esta forma especial. Entonces también una población pequeñita, pero que también aportó desde otra mirada a esta encuesta. Ya, entonces, bueno, se distribuyó, se informó, se trató de llegar a la mayor cantidad posible de personas a través de grupos, el boca en boca, a través de mis redes sociales, y los encuestados fueron 166 personas, ¿ya? Me hubiera gustado que hubiera sido más, que hubieran sido más de 166. Creo que mi meta hubiera sido por lo menos 500. Me hubiera encantado que hubiese sido el número, porque habríamos tenido mucha más información, pero tampoco hubo muchísima publicidad en la encuesta, por lo tanto creo que es una muestra que también puede ser bastante representativa, ¿ya? Y bueno, se hizo un formulario a través de Google Form, que también hubieron personas que me ayudaron a validar este formulario, que lo revisaron. Por ejemplo, Elisa Velasco, que está presente, es una de las personas que también revisó este formulario, para también, ojalá, tener no tan solo mi perspectiva de esto, sino que también de otras personas que hayan participado del proceso y que pudiesen eh, entregar una mirada diferente, ¿ya? Del formulario, no tanto del proceso, sino que del formulario en sí, ¿ya? Y hubieron 40 preguntas relacionadas con la experiencia, ¿ya? Abordamos todo desde la inscripción hasta el proceso de aplicación y certificación.
Bien, vamos a comenzar entonces a mostrarles la encuesta primero con datos generales, ¿ya? La primera cosa es dónde se ubicaban las personas que respondieron a esta encuesta, ¿ya? En su mayoría se ubicaban en la región metropolitana, ya también hubieron personas que respondieron en la región de Valparaíso, del Maule y de la Araucanía, son las regiones donde más hubieron respuestas, ¿ya? Por supuesto que la región metropolitana, sabido que iba a ser mucho más la cantidad de personas que respondieran, porque son muchos más los que rinden exámenes, pero para que vean también que hubieron personas de todo Chile, ya quizás no tantas regiones eh, más extremas, pero sí una muestra bastante importante de la mayoría de las regiones. Los cursos que validaron quienes respondieron la encuesta, en su mayoría fueron de tercero y cuarto básico, ¿ya? Otra muestra un poquito menor es de primero a tercero básico, dato muy relevante que también lo vamos a ver más adelante porque aquí ya se consideran las notas, o sea, las notas ya importan desde primero a tercero a cuarto medio. Por lo tanto, es bastante la gente, son bastante los estudiantes de este ciclo que rinden exámenes y donde es muy complejo que tengan una experiencia mala, porque en el fondo si tú piensas, pucha, si tuve una mala experiencia con el colegio, si el colegio donde rendí no fue bueno, fue súper irregular, no fueron transparentes y mis hijos tuvieron malas notas en ese ciclo, finalmente son notas que le van a perjudicar siempre. Entonces aquí va también un poco el trasfondo de que tenemos que ser estrategas, o sea, saber si vamos o no a rendir en este ciclo, por qué lo vamos a hacer y tener siempre un plan B, ¿ya? Entonces, en lo que corresponde al primer ciclo, la mayor cantidad de los encuestados respondió que sus hijos rindieron tercero y cuarto básico. La modalidad de rendición, que también es un dato muy importante, que también yo se los voy a mencionar más adelante, es que la mayoría rindió por curso, ¿ya? Un poquito menos rindió por ciclo. Prácticamente nadie rindió por nivel, fueron muy pocas personas las que rindieron por nivel y otro porcentaje un poquito mayor rindió varios cursos. ¿Qué significa varios cursos? Es que, por ejemplo, no sé, tu hijo no rindió primero básico y tú lo inscribiste el año que siguió para que hiciera lo, primero básico quizás en junio y segundo básico en octubre y la provincial te sugiere que mejor no hagas primero, hagas segundo básico al tiro, o sea, que hagas el curso que te corresponde por edad, y esa nota te la repite en los cursos anteriores donde no hayas tenido, no hayas rendido examen. ¿Ya? Por ejemplo, yo hice eso, ¿ya? O yo hago eso en realidad. De momento hago que mis hijos rindan año por medio. No rendimos todos los años, rendimos año por medio y rinden el curso que les corresponde por edad y la nota que sacan la repiten en el curso anterior que no se rindió. ¿Ya? Aquí también les voy a dar más adelante recomendaciones porque la mayoría rinde por curso porque no sabe que hay otras modalidades. Muchos rinden por curso porque también les da temor de que estén cometiendo alguna ilegalidad, de que cuestionen que estén educando en casa por no certificar todos los años. Entonces también hay mucha falta de información en torno a la modalidad de rendición. Ya muchos rinden por curso porque creen que es lo que hay que hacer. Muchas provinciales también informan mal porque obviamente ellos quieren que nosotros volvamos al sistema o que entremos al sistema quienes nunca hemos estado. Entonces, tampoco ellos te cuentan que tú puedes rendir por ciclo, por nivel, que no pasa nada, que no hay ninguna irregularidad, pero como en general nadie te lo informa, la gente inmediatamente lo hace por curso y al final se someten a este proceso año tras año y no siempre la pasan bien. Entonces, eso también es muy importante considerarlo. ¿Ya? Estoy revisando el chat. Ok, Elisa, ni un problema. Esto está grabado, así que después yo se los voy a compartir. Una cosa importante que sepan, yo les voy a mandar por mail mañana ya el link de la grabación de todo el taller y también les voy a mandar un documento que va a ser el listado de todos los colegios que ustedes mencionaron. Ya, nombre del colegio completo, nombre del colegio y la comuna y con sugerencias con respecto a cada colegio. Sugerencias bien básicas, es como buena experiencia, mala experiencia, en el fondo para que ustedes sepan qué colegio sí, qué colegio no.
¿Ya? Hubieron un par de colegios que se repitieron muchísimo en esta encuesta, que también se los voy a mencionar más adelante. Y el periodo de rendición, el 90% rendimos en octubre. ¿Ya? Solo el 8% rindió en junio y un 2% rindió en ambos periodos, ¿ya? Este año, a diferencia del año anterior, que es la experiencia que tuve con las familias con las que trabajé el año 2023, este año en general la mayoría de las provinciales evitó que las familias rindieran en ambos procesos, en ambos periodos, perdón. Siempre sugirieron que rindieran solo en octubre y que rindieran el curso que les correspondía por edad para que se nivelaran, ¿ya? Antiguamente las provinciales no hacían eso. Hay provinciales puntuales que te dicen, no, tienes que hacer, no sé, primero en junio y segundo en octubre para nivelar. ¿Ya? Entonces, por eso también es mínimo el porcentaje de quienes rinden en ambos periodos. Hijos evaluados con necesidades educativas especiales. Ya el 77% no rindieron con esta modalidad, pero un 16% sí. Entonces, no es menor, ya no es un porcentaje bajo. O sea, tenemos que ya tener claro que por lo menos el 16% de los encuestados rindieron con la modalidad de necesidades educativas especiales. ¿Qué significa rendir en esta modalidad? Es que tienes que pedir, tienes que entregar al momento de inscripción, tienes que entregar documentos, tienes que solicitar apoyos y tienes que rendir en otra fecha que es antes de octubre, rinden en septiembre. ¿Ya? Entonces también es súper importante que sepamos que esto existe, que esto está, y por lo menos este año 2024 el ministerio los consideró, porque por lo menos el 2023 fue un caos, un caos, un caos para los estudiantes con necesidades educativas, porque prácticamente ninguno tuvo sus apoyos porque estaban rindiendo con todos los demás niños. Bien, entonces esos serían como los datos generales. No sé si hay alguna pregunta, duda hasta el momento de puntualmente de los datos que vimos. Que me lo puedan, que me lo puedan hacer al tiro para avanzar con el proceso de inscripción. Javiera Huerta dice, quería comentar que yo soy de Antofagasta, pero por la experiencia de años anteriores decidimos viajar a Santiago, ya que la provincial es bastante deficiente y el proceso muy tedioso. Ok, no sé si leí completo, sí. Súper, súper. También eso es otra que también lo vamos a ver ahora en el proceso de inscripción, la cantidad de gente que se traslada y se traslada porque ya ha tenido malas experiencias, ya, pero en el fondo, ¿cuál es lo que yo creo que hay que tratar de hacer? Es tratar de informar a quienes participan de este proceso por primera vez, o sea, que no tenga que pasarlo mal para decir, no, chuta, tengo que hacerlo de otra forma, tenemos que cambiar esto porque lo pasamos tan mal que hay veces en que literal hay gente que decide dejar de hacer homeschool solo por el tema de los exámenes libres, ¿ya? Porque no quiere dejar que, o sea, no quiere que sus hijos no se validen, entonces los coloca igual en colegios o los postula a colegios con la idea de que puedan tener una validación más justa. Y no es la idea, ¿ya? La idea es que si yo decido que mis hijos no estén en el sistema, por lo menos el proceso de validación sea mínimamente decente. Bien, entonces vamos con la modalidad de inscripción, ¿ya? El 72% lo hace de manera presencial en la provincial, es la mayoría, ¿ya? Después vamos a ver y les voy a mencionar por qué la mayoría escoge esta opción, ¿ya? Un 21% lo hace a través de la página web y el 6% lo hace a través de un asesor o de un colegio. Ya sea colegio online, escuelas libres, recuerden también que todas las escuelas libres que no son reconocidas por el ministerio tienen que rendir exámenes. Entonces, hay muchos colegios, escuelas libres, que ellos hacen el proceso con las familias, ellos los llevan a las provinciales, ellos les dicen lo que tienen que hacer, ellos los orientan, ¿ya? Y también asesores. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy de 2022 haciendo esto con algunas familias. Ya yo los asesoro, hay algunos que hasta los he acompañado a la provincial, les explico cómo es el proceso, qué tienen que hacer, qué sí, qué no, y hay un poco más de acompañamiento en torno al proceso. Vamos a ver primero.
datos en torno a quienes hicieron la inscripción a través de la web, ¿ya? Em, el 59% menciona que lo hace de esta forma porque la plataforma tiene una interfaz bastante intuitiva, es fácil de usar, es clara, es entendible. Mencionan que no tienen dificultades. Ahora igual es un porcentaje, no es tan alto, o sea, el 60% considera que la página web es fácil de usar, pero un 40% considera que no es fácil de usar. Entonces, también ahí hay que considerar ese porcentaje, ¿ya? El 70% recibió un mail de confirmación de la solicitud. Recuerden que cuando hacemos la inscripción web, en el fondo no estamos inscribiendo, estamos solicitando la inscripción, ¿ya? Tenemos que esperar un mail de confirmación que se puede demorar desde 15 días hábiles, o sea que es harto, harto el tiempo. Desde 15 días hábiles tenemos que esperar ese periodo de confirmación para recién ahí estar inscritos, ¿ya? El 25% de los encuestados no recibió un mail de confirmación y el resto no sabe, no recuerda, nunca encontró el mail, ¿ya? En cuanto a los plazos de entrega, el 45% recibió el mail de confirmación a los 15 días hábiles. El 35% recibió este mail de confirmación después de 15 días hábiles. Y el 20% no lo recibió nunca. Ya, o sea, hay un 20% que igual no es menor, que jamás supo si sus hijos estaban o no estaban inscritos. ¿Ya? Eh, y el 35, como les mencioné, recibió el mail, pero fuera de plazo, más allá de los 15 días hábiles que el Mineduc establece. Datos relevantes sobre la inscripción web. ¿Ya? A muchos se les rechazó esta inscripción. Ya tienen que saber que una vez que yo hago la solicitud, el ministerio en 15 días hábiles, en teoría, me responde y puede aceptar la solicitud o me la puede rechazar. ¿Ya? Normalmente en este mail explica por qué la rechazó. Dentro de los datos que más se repitieron es que hijos no cumplían con la edad establecida. ¿Por qué? Porque el ministerio estableció desde este año 2024 que se puso muy estricto con la edad mínima. O sea, un niño tiene que tener 6 años cumplidos al 31 de marzo para poder participar del proceso de exámenes libres es durante ese año. O sea, tiene que tener 6 años al 31 de marzo para poder validar primero ese año, ¿ya? Si el hijo cumple 6 años en abril, el ministerio no te deja que rinda exámenes y te rechaza la solicitud y te dice que tienes que esperar al año que sigue. ¿Ya? En los casos en los que esto sí lo permitió fue cuando hubieran niños que estaban un poquito adelantados en edad, pero que ya hubiesen rendido examen libre años anteriores. O sea, por ejemplo, no sé, mi hijo rindió examen libre cumpliendo 6 años en junio, hizo su examen de primero el 2023. Bueno, el 2024 el ministerio lo dejó hacer segundo básico con los 7 años cumplidos en junio. ¿Ya? Pero si era el primer año, ahí a todos les rechazó. ¿Ya? Igual hubieron personas que mencionaron que tuvieron errores técnicos en la página web, que por ejemplo no le cargaba o que no podían subir archivos o que arrojaba error en una respuesta que estaba buena. No sé, por ejemplo, que ponían el root y no... y la página decía que no estaba bien escrito el root y el root sí estaba bien escrito, cosas de ese tipo, ¿ya? Y ahí discúlpenme el error de ortografía, en su mayoría tuvieron que llamar a la oficina, ¿ya? Y una cantidad un poco menor tuvo que ir presencial a la a la oficina provincial, ¿ya? Aquí también es muy importante considerar que la inscripción web, si bien es más lenta en el sentido de que tienes que esperar varios días para tener una respuesta, ay, perdón. Ahí sí. Si bien hay que esperar más tiempo para tener una respuesta, muchos lo hacen de esta forma porque porque una oficina provincial queda muy lejos de sus domicilios. O sea, hay personas que tienen que viajar 2 horas para poder ir a la oficina provincial que les corresponde. Entonces, para evitar en el fondo hacer ese trámite o tener que hacer todo ese proceso, prefieren hacerlo vía web. Pero aún así también pueden encontrarse con algunas dificultades. Ahora, ¿qué se puede hacer o cuáles son mis recomendaciones con este punto?
tomar la decisión que sea más adecuada para su familia. Ya, por ejemplo, lo que mencionó Javiera, o sea, ella, quizás un poco extrema sí la medida que toma ella de viajar de Antofagasta a Santiago, pero hay muchas familias que finalmente toman esta decisión de decir, ya, ok, yo un día al año, ya sea en abril, en mayo, yo viajo a la provincial, voy de forma presencial, quizás voy todo el día, voy temprano, aprovecho de hacer varios trámites, no sé, de pasear, qué sé yo, y ya voy a la provincial y me devuelvo y quizás un viaje más largo, pero es una alternativa que uno puede tomar, quizás no todos los años, pero algunos años, ¿ya? Que eso también hay que considerar que no es tan solo un gasto de tiempo, sino que también un gasto de dinero importante hacer un viaje por un día de 4 horas finalmente, ¿ya? Pero es una alternativa que también ustedes pueden tomar. ¿Ya? Otros han llamado a la provincial y con la llamada simplemente han tenido una respuesta y no han tenido que hacer más. ¿Ya? Hay otros que lamentablemente no han tenido respuesta de ningún tipo y han tenido que ir igual de manera presencial a la provincial. ¿Ya? Los beneficios que tiene esto, que también mencionaron muchos de ustedes, es que es cómodo, que es práctico, que no pierden tiempo en el trámite, pero en el fondo igual tienen que esperar a que el trámite se termine y en general no pueden elegir colegio. Aún así, hay 3 familias, si no me equivoco, que en este punto mencionaron que ellos sí pudieron elegir colegio a pesar de haber hecho la inscripción online, ¿ya? Y lo hicieron, pareciera que ellos en alguna parte del formulario que llenaron, del formulario de la página web, mencionaron que ellos querían un colegio puntual y el ministerio acogió esa solicitud y les respetó la decisión y ellos quedaron con el colegio que escogieron, ¿ya? Este dato de la elección del colegio también lo vamos a ver un poquito más adelante, que es muy relevante, ¿ya? Porque se van a dar cuenta, bueno, no los quiero adelantar, pero se van a dar cuenta que la mayoría de los encuestados no tenía idea que podía elegir colegio. Y eso es muy importante que sepan ustedes por qué es importante. Ya, eso en torno a la inscripción web. Vamos ahora con la inscripción presencial, ¿ya? El 78% mencionó que esperó poco tiempo, ¿ya? No, esperó menos de media hora. El 14% mencionó que tuvo que esperar entre 30 minutos a 1 hora y el 8% mencionó que tuvo que esperar más de 1 hora. Personalmente, mi experiencia en la provincial que yo he ido, siempre espero más de 1 hora. Jamás he ido y he hecho el trámite y me he ido al tiro, jamás. Ya me toca la provincial de Puente Alto. Siempre he esperado mucho rato, ¿ya? Pero la mayoría ha esperado poco tiempo, ¿ya? ¿En qué influye la espera? En realidad influyen muchas cosas. Personalmente yo siempre voy en abril, voy así como al tiro. Entonces quizás también eso hace que yo vaya en un periodo en que va mucha gente. Pero quizás si tú vas en junio, puede ser que las provinciales estén todas vacías. Entonces ahí uno también tiene que otra vez tomar una decisión estratégica. Voy a inscribirme en abril y quizás voy a tener harta gente, pero yo voy a poder escoger el colegio que yo quiera, o voy en junio y la provincial va a estar vacía, pero quizás no voy a poder escoger colegio porque ya el colegio que quizás yo quiero ya lo tomaron la mayoría de las familias. Entonces, ahí tenemos esas dos variables que tenemos que considerar a la hora de decidir cuándo hacemos la inscripción, ¿ya? Personalmente a mí no me importa esperar tanto siempre y cuando yo pueda escoger el colegio que yo quiera. Pero esa es mi apreciación personal. Puede ser que para ti sea más valioso tu tiempo que escoger un colegio, ¿ya? Y el otro dato es que el 84% mencionó que la provincial les entregó información clara, comprendieron todas las indicaciones, no tuvieron ninguna dificultad. Y un 16% mencionó que no, que tuvieron que ir más de una vez, llamar más de una vez, porque no explicaban bien, porque faltaba información o le explicaban toda la información, ¿ya? Entonces eso también hay que considerar. Datos relevantes en torno a la inscripción online, no, perdón, presencial. Ya los datos relevantes. Es que es más práctico para quienes obviamente respondieron y clara la información cuando existen dudas porque aclaran sus dudas en el minuto. Ya no tienen que esperar, no tienen que llamar, sino que en el minuto pueden ellos aclarar sus dudas. ¿Ya?
Un detalle muy importante, la inscripción para estudiantes con necesidades educativas especiales siempre es presencial. La página web del Mineduc no acepta hacerla online porque no acepta que subas los papeles y no acepta nada de eso. Ya el ministerio estableció por lo menos ese año que las secretarias, las personas de la provincial, revisaran ellas, ojo, todos los documentos, que no faltara ni un detalle del documento, de los documentos, porque eran dos los documentos que tenían que entregar, y en algunos casos tres. De dos a tres documentos tenían que entregar los estudiantes con necesidades educativas especiales, y por lo mismo, sí o sí tenían que hacerlo presencial, ¿ya? Pero de igual forma podían ellos, si es que faltaba algo, si es que había un error, podían aclararlo de inmediato, y el problema de eso era simplemente que ibas a tener que ir de nuevo, y si es que el papel estaba mal hecho, ibas a tener que volver a pedir el papel y volver a ir, que no es menor, o sea, sabemos que esto es súper burocrático. Dato relevante también, que podemos escoger colegio, ya que esto es un dato que a mí me llamó mucho la atención en la encuesta, que tanta gente no tuviera idea que podían escoger colegio. Ahora, siendo sinceros, tampoco es que escoger colegio sea la solución a todo, ¿ya? Porque igual te puede tocar un colegio, o aunque tú lo escojas, puede que igual cometa alguna irregularidad. Pero obviamente no es lo mismo que tú puedas decidir informada, que para eso es el documento que yo les voy a mandar por mail, que ustedes sepan nombre y apellido del colegio y si son ordenados o no para realizar el proceso. No es lo mismo un colegio que hace todo mal que un colegio que quizás les falta un poquito de organización, pero que tampoco es algo tan importante. ¿Ya? Y eso es un dato muy importante que ustedes tienen que saber. De manera presencial, siempre vas a escoger el colegio. La única recomendación que hay que hacer es que ojalá lo hagan en abril y mayo, porque si lo hacen en julio, por ejemplo, quizás no vas a encontrar el colegio que tú quieres, ya si es que tú te dedicaste a buscar colegio. Ya, uno de los puntos más negativos, sí, de esta modalidad de inscripción es que puede quedar muy lejos del domicilio, ya que era lo que vimos anteriormente, o sea, familias que tienen que viajar 2 horas, o en el caso de Javiera, de Antofagasta a Santiago para poder hacer la inscripción, simplemente con la idea de quedar con la información clara, de hacerlo todo de una manera un poco más rigurosa, y que no hayan malos entendidos, que es lo que puede suceder en la inscripción online. ¿Ya? También muchos mencionaron que lo hacen así porque para ellos es mucho más rápido, ¿ya? Y porque también en algunas provinciales les entregan textos escolares al tiro, ¿ya? Esto también son casos bien puntuales, ya la mayoría no entrega textos escolares, pero hay algunos que sí entregan, ¿ya? No tengo ahora exactamente el dato de qué provinciales son, pero por lo menos cuatro personas me mencionaron que les entregaron textos, ¿ya? Si es que a ustedes les interesa saber eso, me pueden escribir después, ya sea por Instagram o un mail o por WhatsApp, y yo les comparto ese dato puntual, que no sé por qué no lo noté, porque igual era importante, ¿ya? Pero no importa. Y... em, y otra cosa importante es que no se informa sobre las modalidades, ahí también está con un error, modalidades de rendición, ya que era lo que les mencionaba. O sea, en una oficina provincial nunca te van a decir, no, no se preocupe, rinda por ciclo, rinda por nivel. No, te van a decir, no, póngase al día porque probablemente sea conveniente para usted volver al sistema el próximo año. ¿Ya? Y esa es como un poco la idea, ¿ya? Siempre omiten esa información. Había quedado un mensajito, les pido mil disculpas, pero justo lo vi al final, entonces no alcancé a leerlo, ¿ya? Pero alguien había dejado un mensaje, si es que lo pudiese volver a escribir para responderlo, ¿ya? Creo que ahí quedó, acá. Ya. Ruth dice, ¿se puede escoger colegio si voy a la provincial presencial en otra comuna? Sí, eso también es otro dato importante. Yo no tengo la obligación de ir a la provincial que me corresponde por comuna. Si se da cuenta, discúlpame Javiera que ponga tu caso todo el tiempo, pero que sirve para varias cosas. Tú puedes ir a otra provincial. Lo importante es que vayas a la provincial que corresponde al colegio que tú quieres rendir. O sea, si tú vas a la provincial de Puente Alto, por ejemplo, no puedes pedir un colegio de Antofagasta. Ya tienes que ir a la provincial que le corresponde al colegio donde tú quieres rendir. Ya ese es como el dato clave. Pero tú puedes ir a la provincial que tú quieras y rendir en el colegio que tú quieras si es que lo haces presencial. Si lo haces online, tienes que poner tu dirección y ahí no te va a permitir escoger, y te va a dar un colegio que corresponda a donde tú vives.
¿Qué hacen muchas familias? Al momento de hacer la inscripción online, no ponen la dirección de su casa, ponen otra dirección, ya, dirección de alguna comuna donde quieran ir a rendir, y ahí el Mineduc les da obviamente otro colegio, pero igual no te deja escoger, ya, o sea, te da un colegio que corresponda al domicilio que tú das. Entonces hay veces que tú puedes dar, no sé, vives en Valdivia y en la inscripción online, en vez de dar la dirección que vives en Valdivia, das la dirección de una dirección de Santiago, no sé, de tu abuela, de tu mamá, de algún pariente, y ahí la provincial te da la dirección que corresponde al domicilio que tú ingresaste en la página web, ¿ya? Ven ahí, Javier, dice, sí, yo puse la dirección de mi hermano con domicilio en Ñuñoa, ¿ya? Entonces esa también es otra recomendación. Si no quiero rendir más en la comuna que estoy o en la comuna que le corresponde a mi provincial, me inscribo en otra provincial, doy la dirección que corresponde de esa provincial y, si lo hago online, espero que me asignen un colegio ahí. Si voy presencial, escojo un colegio que corresponda a esa provincia. ¿Ya? Gracias, chicas, por sus comentarios. Entonces, con ayuda de un tercero, ya el 70% lo hizo a través de un colegio, de una escuela libre, y el 30% a través de un asesor. ¿Ya? El 44% menciona que tuvieron información clara al respecto. El 22 menciona que no tuvieron información clara al respecto, y el 33 mencionó que quedaron con dudas, o sea que como que les entregaron información pero no 100% clara. ¿Ya? Acá también quiero que sepan, para defenderme, es que quienes respondieron que lo hicieron con un asesor, este 30%, no son todos que lo hayan hecho conmigo. Ya hay varias personas que me comentaron ahí que se asesoraron con otras personas, y algunos se asesoraron con personas particulares, pero otros se asesoraron con colegios, con escuelas libres. O sea, chicos que hacen homeschool se asesoraron con personas de sus comunidades o con personas o con conocidos o con escuelas libres con las que tuvieran ellos acceso, ¿ya? Eh, pero también es relevante saber por qué hay un 33 que no le quedó todo 100% claro, ¿ya? El 77% de quienes se inscribieron de esta forma recibieron adecuadamente un mail de confirmación de la inscripción, y el 22,2% no recibió el mail de confirmación a la solicitud o a quienes lo hicieron online o presencial, ¿ya? Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? Vamos ahora con esta segunda etapa de los colegios examinadores. Se me olvidó traerme agüita. ¿Grabé o no? ¿Puse grabar? Parece que no. Ah, sí, estoy grabando. Bien, aquí lo que ya he mencionado. Eh, el 53% de todos quienes respondieron la encuesta no sabían que podían escoger colegio, y la provincial les escogió colegio. El 47% de los encuestados escogieron colegio, ¿ya? Es bastante alto la cantidad de gente que no sabe que puede rendir, o sea, que puede escoger, y la mayoría de estas personas rindieron por primera vez. Entonces, esto es algo que es muy habitual en quienes se enfrentan por primera vez en el proceso y eh, no reciben toda la información clara, tanto de la provincial. ¿Quiénes son los primeros que debiesen informar? Son el Mineduc y la provincial, ¿ya? O sea, si bien uno como papá puede informarse o debe informarse, siempre van a haber detalles que tú no los vas a saber hasta que estás metido hasta las patas ahí con las manos en la masa en esto, ¿ya? Entonces, creo que esa es la principal falencia, y aquí es un poco donde empieza la irregularidad en el fondo, en el que el ministerio jamás te dice que tú puedes escoger colegio y te deja esta cosa a la suerte de la olla, ¿ya? Un dato importante que les puede servir es que el ministerio en el mes de marzo, cuando entran los chicos a clases, ellos abren un concurso, ellos publican a todos los colegios que son parte del ministerio, no solamente municipales, ya municipal y particular subvencionado.
a todos los colegios que están reconocidos por ellos, ellos les mandan un mail o hacen una especie de concurso abierto para que los colegios que quieran puedan ser colegios examinadores. Y el ministerio les paga por prueba. O sea, si yo como colegio examinador evalué a 1.000 niños, a mí me van a pagar X cantidad de plata por esos 1.000 niños que yo les hice la prueba, se las revisé y le entregué la nota al ministerio. ¿Ya? Entonces digamos que el ministerio, como que más que decir ya vamos a escoger, no, es como que ¿quién quiere participar de esta cuestión? Ya, tú, ya listo, ya, inscríbanse. Y después en abril son parte de los colegios examinadores. Ya eso es como más o menos funciona. Ay, me adelanté mucho. Ya. Vía de comunicación, o sea, de qué forma los colegios examinadores se comunicaron con las familias. Un porcentaje bastante bajo lo hizo a través de su página web. La mayoría lo hizo a través de mail y de teléfono. ¿Cuál es el problema que hubo o que hay cuando se hace por mail? Es que la mayoría de los colegios hace un mail general, un mail abierto, y cualquier persona que responde a ese mail le llega ese mail a los 500 apoderados que están inscritos en ese mail. ¿Ya? A veces es desastrosísimo porque en el fondo tú estás hasta enero recibiendo mails, cadenas de mail de quienes comentan algo o preguntan algo al colegio examinador, ¿ya? Hay otros colegios que no son pocos que lo hacen a través de teléfono. ¿Y a quiénes generalmente hacen esto? Colegios que tienen pocos niños, ya en sectores más rurales, en sectores donde son pocos los estudiantes, es más personalizada la comunicación que tienen y muchos de ellos se comunican a través incluso de WhatsApp. O sea, hay gente que se comunica con el encargado por WhatsApp y por WhatsApp le pregunta cosas y por WhatsApp le mandan la nota, ¿ya? Y otro porcentaje mencionó que se comunicaban a través de otras alternativas, ¿ya? Personalmente, en el colegio donde nosotros rendimos, este año lo empezaron a hacer a través de una página web. Es decir, decían ya, tal día te voy a publicar la fecha y la vas a encontrar en la página web. Y tal día van a estar publicadas las notas. Y tú ese día te metías a la página web y ahí podías descargar la planilla con las notas de todos los que rindieron en ese colegio. Ya personalmente creo que el formato de página web es más práctico, porque en el fondo revisas la información y ya. Pero por mail lo encuentro medio desastroso, sobre todo si el encargado no se tomó el trabajo de mandar los mails con copia oculta, porque ahí es recibir y recibir y recibir mail incansablemente de preguntas que ya están, de respuestas que ya se dieron, y es ahí un desastre. Voy a revisar sus preguntitas del chat. Daniela dice, hola Javi, de hecho Puente Alto no tiene colegios examinadores. Claro, claro, la comuna donde vivo yo, que es una de las más grandes de Santiago, no tiene colegios examinadores. Tienes que ir a otra comuna. Y claro, Daniela escogió colegio en otra comuna. Eso también es importante. O sea, uno tiene ¿qué puedes hacer? Tú puedes llamar en abril a la provincial y decirle, mire, yo soy de tal comuna y quiero saber si en mi comuna hay colegios examinadores. Hay años, por ejemplo, en que, no sé, vamos a inventar un nombre. El Colegio Bicentenario Puente Alto, no tengo idea si existe ese colegio. Puede ser que el año 2023 el Colegio Bicentenario quiso ser colegio examinador y puede ser que el año 2024 ese mismo colegio no haya decidido no participar del proceso y no se haya inscrito y el año 2025 otra vez se quiere inscribir. Les faltaron un par de lucas, ya participemos de esta cuestión para que nos ganemos un par de pesos. Entonces, todos los años tú tienes que estar preguntando, a ver, ¿hay colegio en mi comuna o no? En teoría no había colegio, pero yo después me enteré que en la comuna donde yo vivo sí había un colegio, pero era como secreto, o sea, no le decían a nadie, no tengo idea por qué, pero había un colegio y bueno, no sé. Como les digo, la provincial te cuenta lo que te quiere contar, básicamente, ¿ya? Principado de Asturias estaba en Puente Alto, pero hubo muchos problemas allí. Claro, dije, ese colegio, inicialmente en abril no había colegio en Puente Alto, pero resulta que en junio sí había colegio en Puente Alto, que era el Principado de Asturias.
que fue horrible la experiencia de muchos quienes participaron ahí. ¿Ya? Bueno, como les dije, les voy a mencionar después algunos colegios de que se repitieron más las malas experiencias. ¿Ya? Y lamentablemente los dos colegios que les voy a mencionar son de la región metropolitana. Por supuesto que hay más malas experiencias de otros colegios, pero aquí es donde hubieron más personas que respondieron. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la organización del colegio, el 47 menciona que el colegio estaba bien organizado. El 34 menciona que estaba muy mal organizado y un 18 regular, más o menos la organización del colegio. Respeto de la normativa. ¿A qué se refiere este punto? Es que el ministerio, ustedes tenemos que saber que ellos tienen una página web de ayuda a Mineduc y, ay, disculpen, no sé qué se me abrió. Ya. De la página web del Mineduc y ahí está toda la información. Ahí está la cartilla de derechos y deberes y en el fondo ahí está supuestamente todo claro cómo funciona el proceso. Pero a veces las provinciales no siguen esa normativa y mayormente los colegios examinadores no siguen esa normativa. Ya entonces era un poco con ese fin, era de saber sí, según su punto de vista, su colegio examinador respetó la normativa que estableció el ministerio en su página web. El 47% consideró que sí, que el colegio respetó toda la normativa en torno al proceso, pero un 36% consideró que no. No es bajo, es alto el porcentaje, ¿ya? Y un 16,7 dice que tal vez, o que en algunas cosas, pero en otras no. Datos relevantes en torno a los colegios examinadores, que fueron comentarios que hicieron las familias. Mencionan que es dentro de los puntos más negativos es que falta organización y puntualidad. Ya, o sea, que te citan a una hora, pero resulta que tienes que estar esperando ahí una hora, 2 horas para que los chicos recién entren a rendir exámenes. Eh, Otra cosa que también se repitió bastante es que muchos tuvieron que rendir en colegios donde estaban los estudiantes del colegio, o sea, rendían y estaba el colegio lleno de estudiantes, lleno de ruido, los chicos que tenían talleres hacían sus talleres ahí mismo con todos los otros rindiendo exámenes libres, o sea, no se dieron las condiciones adecuadas porque los colegios no dejaron sus actividades propias para el proceso, ¿ya? Esto también tiene igual como una doble lectura o es un cuchillo de doble filo este punto, porque hay colegios que se preocupan de que el proceso de exámenes libres sea después de sus horarios. Entonces, eso hace que muchos tienen que empezar a rendir exámenes a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, porque el resto del día los colegios están con sus estudiantes. Otros colegios hacen que rindamos el fin de semana, los días sábados. A veces hay chicos que están todo el día sábado, 2 sábados, todo el día haciendo pruebas, sobre todo los que son de quinto hacia arriba, para evitar que se junten con los estudiantes del colegio. Entonces, también aquí es algo que hay que dejar a criterio, pero que también nosotros podemos averiguar antes, ¿ya? No ese día, sino que preguntar antes, oye, no sé, si tú te das cuenta que la prueba va a ser un día sábado, ya, tú tienes que asumir que la hacen el día sábado porque el resto de la semana ellos están preocupados de sus estudiantes, de sus actividades. Este año principalmente hubo mucha irregularidad en ese sentido porque tenemos que saber que los estudiantes con necesidad educativa empezaron a rendir el 23 de septiembre, o sea, cuando los volvieron de las vacaciones de invierno, la mayoría de los colegios empezaron al tiro, habían colegios que todavía estaban haciendo sus actividades de fiestas patrias, o sea, que estaban haciendo su examen libre y en el patio estaban todos los cabros chicos bailando, o sea, ese tipo de cosas, ya que finalmente igual son experiencias malas, sobre todo imagínense que nosotros pedíamos para los chicos con necesidades educativas que estuvieran en una sala con pocos niños, que no hubiera ruido, que estuvieran con pocas personas y tenían en el patio a 500 cabros bailando cueca, entonces todas esos detallitos transforman el proceso en una muy mala experiencia, ¿ya? También mencionaron mucho sobre la cantidad de pruebas rendidas por día, ¿ya? Hay colegios que hacen rendir a los niños
las 5 pruebas en un día. Entonces tú puedes decir, también aquí hay dobles interpretaciones, porque hay familias que me escribían, debiesen rendir todos los exámenes en un mismo día, pero tú dices, yo voy a hacer a mi hijo, no sé, supongamos de 15 años. De 15 años, hacer 5 pruebas en un día. Yo sé que hay varios que lo hicieron y que pueden hacerlo, ¿ya? Pero acá hay que también no tan solo pensar en un tema de tiempo, sino que también pensar en un tema de nuestros hijos. O sea, ellos podrían hacer 5 pruebas en un día. Si pueden hacer la prueba en las 5 pruebas en un día y eso les va a permitir salir al tiro del proceso y si ellos ya estudiaron todo, están listos, se sienten confiados de hacerlo, genial. ¿Ya? Pero si no es el caso, vamos a generar una ansiedad y un estrés mayor, un poco innecesario. ¿Ya? Entonces eso también tenemos que considerarlo. O sea, me llamó la atención ver a varias mamás que escribieron ahí que ellos preferían que sus hijos rindieran todas las pruebas en un día. Pero yo como pedagoga me parece que no es lo más óptimo, ¿ya? Asimismo, hay colegios que hacían rendir a los niños una prueba al día y estaban la semana entera haciendo exámenes. O sea, el lunes lenguaje, el martes matemática, el miércoles historia y así hasta el día sábado y les parecía que era una buena manera de distribuir las pruebas, pero habían otras familias que les era muy complejo porque tenían que trasladarse bastante lejos y tenían que estar una semana entera viajando un montón de rato para poder ir a rendir una prueba, les parecía complejo. Bueno, ¿cuál es la recomendación ahí? Como siempre, no podemos tener para todos lo mismo, ¿ya? Por supuesto que mis necesidades y las características de mis hijos, de mi familia, son de tal forma que yo lo que tengo que tratar de hacer no es esperar necesariamente que el colegio se adapte a mí, sino que ver de qué manera yo me puedo adaptar a ese colegio, ¿ya? O al sistema que funciona así. Voy a revisar al tiro el chat. Eh, la Nati dice, ¿cómo saber cómo es la modalidad del colegio antes de inscribirlos? Mira, aquí también pasa que hay colegios que, como vimos, ellos empiezan a responder, a mandarte mails o ellos cuando tú haces la inscripción, el formulario que te entregan, o no es formulario, sino que el comprobante de inscripción que te entregan, ya sea presencial o en el mail, sale el nombre del colegio y sale un mail. Ya a veces sale mail, hay algunas personas que les aparece un teléfono, o sea que el colegio da el teléfono al tiro de ellos. Pero la mayoría entrega el mail. Tú puedes, sinceramente, en julio empezar a mandarles mail. Muchos no hacen, ni han pensado muchos empiezan a pensar en el examen libre recién después de las fiestas patrias, recién el 23 de septiembre en adelante empezaron a pensar en eso. Pero en el fondo, si yo me pongo a escribir, me pongo a enviar mail o me pongo a tratar de averiguar cosas o quizás sugerirles algo o pedir si se puede hacer una adaptación a mi caso, por ejemplo. Hay familias que hicieron lo siguiente, que era lo que yo les contaba, que no podían ir 7 días seguidos al colegio porque el colegio les quedaba muy lejos. Bueno, antes de que comenzara el proceso de inscripción, o sea, apenas ellos supieron cuándo eran las fechas de inscripción, se comunicaron con el colegio. O le mandaron mail, o lo llamaron, o fueron presencial y les dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo vivo a 2 horas del colegio, no puedo viajar 7 días seguidos. ¿Es posible que yo venga un día y le hagan todas las pruebas a mis hijas ese mismo día? El colegio puede que te diga que sí, y si te dice que no, busca un plan B. Bueno, lo puede hacer en 2 días entonces, o sea, tratar como de ir ahí un medio tira y afloja, a ver de qué manera llegamos a un consenso que nos convenga a ambas partes, pero que obviamente prioricemos al niño, ¿ya? Porque siempre hay que pensar primero en el niño, en mi hijo. Él puede hacer esto, él es capaz de hacer esto, ¿para qué lo voy a exponer a esto gratuitamente? ¿Para qué ganamos algo? O sea, tratar siempre de verlo desde ese punto, ¿ya? Esas son mis recomendaciones en torno a eso. Sé que puede sonar muy fácil y que en la práctica puede ser que sea más complejo, pero finalmente es eso, o sea, es pensar en plan A, plan B, plan C, plan D, plan hasta el Z, de qué manera llego a un acuerdo que me permita que esto no sea un parto, ¿ya? Ese es como el consejo. Bien, entonces, colegios donde se repite la mala experiencia en los últimos años, les voy a decir cuál es el top one. Número uno, que sin mentirles respondieron como 40
7 personas en Talagante. Bajo ningún punto de vista se les ocurra rendir examen libre en Talagante. De este colegio, por lo menos, yo sé ya de 3 años que la experiencia es pésima. Personas que han tenido que rendir ahí. Si no me equivoco, es un solo colegio, pero en realidad no los recomiendo rendir en ningún colegio de esa comuna. ¿Ya? No sé en qué quedó, yo sé que hubieron familias que comenzaron acciones legales porque hubieron muchísimas irregularidades, notas que no correspondían, o sea, un desorden pero terrible. Incluso les voy a contar así entre nos, me pasó que tengo que haber hablado con alguna que otra mamá que me escribió por Instagram eh, en septiembre, más o menos, si no me equivoco, sí, porque fue antes del examen libre contándome que hasta el momento había tenido mala experiencia con el colegio de Talagante, que no sabía qué hacer, qué sé yo. Yo les dije, no, por ningún punto de vista se te ocurra ir a ese colegio. No importa, el próximo año te inscribes a otro, no pasa nada. Si yo no rindo este año porque me doy cuenta que esto va a perjudicarme más que beneficiarme, o a mi hijo en realidad, ¿para qué me voy a exponer? O sea, no importa si ya me inscribí, no importa si ya el colegio, ya me contacté con el colegio, si ya estoy listo, si ya estudié todo, si me falta un día para rendir. Si yo ya sé que ese colegio es un colegio mal organizado y donde la vamos a pasar mal, no vayas. ¿Para qué? ¿Para qué? Nadie gana. Nadie, ni siquiera el colegio. No va a ganar nada porque le pagan un par de chauchas por hacerle la prueba a tu hijo. ¿Ya? Entonces esa siempre va a ser la recomendación. Y otro colegio también es el de Puente Alto, el Principado de Asturias, también hubieron varias personas que escribieron de ese colegio, ¿ya? Pero bueno, como les dije, yo les voy a mandar un mail con una planilla de Excel con todos los colegios que mencionaron y como con datos bien precisos, es como de si sí o si no, ¿ya? Es como algo así, ¿ya? Em, Eso, ¿qué más? Bueno, eso, avisar las fechas de rendición y horarios con mayor anticipación, ¿ya? Sobre todo quienes rindieron en el segundo periodo, muchos se enteraban el día anterior que tenían que ir a hacer su examen libre, ¿ya? Porque como fue al regreso de las vacaciones, fiestas patrias, era como, oh, es lunes, tenemos que hacer examen libre esta semana, ya hagamos la mañana. Y fue un poco así en algunos colegios, ¿ya? También los tiempos de entrega de notas. La del Mineduc establecía una fecha límite y hay colegios que se pasaron, pero 3 pueblos los plazos en todo sentido, ¿ya? Y yo creo que uno de los problemas principales de esto, que nosotros tenemos que saber que existe, es que hay cero transparencia en torno a los resultados. Nosotros no podemos ver los exámenes. Antiguamente, me refiero del 2023 hacia atrás, había como una ley, había como un apartado que decía que por ley no podíamos ver las notas, que era parte de la, no sé, como de protección, era algo así, como protección a la privacidad o qué sé yo del colegio. Pero desde el año pasado ya no pusieron más eso porque ya no tenía sentido y porque hay otra ley que contradice, que es la ley de transparencia. Ya la ley de transparencia a mí como mamá apoderada me avala que yo tengo el derecho de ver el examen y que mi hijo como estudiante tiene el derecho de ver, de ver su prueba. Pero el ministerio fue, discúlpenme la expresión, chicos, pero llegó a ser hasta ridículo su explicación de por qué no permitían que los colegios mostraran las pruebas. Y era porque los apoderados podíamos influir negativamente en los colegios y si el colegio me mostraba la prueba de mi hijo, yo quizás le iba a decir, oiga, pero no haga esto, súbale la nota a mi hija. Y esa fue la explicación del ministerio, que era porque los apoderados iban a mal influenciar a los colegios para que cambiaran las notas. O sea, ¿les parece a ustedes que eso tiene sentido o que tiene una mínima seriedad explicar eso de esa forma? O sea, que esa sea la razón por la cual no te muestran las notas. O sea, absolutamente ridículo. Pero yo también sé que hay familias que se acogieron a esta ley de transparencia y a través de esta ley exigieron a los colegios que les mostraran las notas y las pruebas en realidad. Y varios de ellos ganaron no sé si eran demandas, pero sí se acogieron un poco a esta ley para exigirle a los colegios que les mostraran las pruebas. Ya, ojalá pudiésemos tener más información de eso, por lo menos yo no la tengo en su totalidad. Hice algunas preguntas a una familia que yo sé que lo hizo,
Pero después pasaron cosas y no pude averiguar más. Pero sí voy a tratar este año de poder sacar más información con respecto a eso para tratar de ayudarlos a ustedes y a todos en realidad, porque a mí también, yo también necesito esa información, ayudarnos a todos para que sepamos cómo hacer para que nos muestren las pruebas. Entonces aquí también tú te das cuenta que al ministerio le importa un comino tu proceso educativo, el proceso educativo de tus hijos. A él le importa simplemente tratar de regularizarte legalmente con notas para que ojalá entres al sistema. Eso es el único objetivo del ministerio. Ya no le interesa la evaluación formativa ni el proceso. Y como no le interesa, va a hacer todo lo posible por no mostrar nunca las pruebas. ¿Ya? Entonces tú finalmente estudias, te preparas y haces un montón de cosas sin ningún objetivo, ni sin ningún objetivo productivo. O sea, tu objetivo es simplemente que te den un número y puede ser que ese número no tenga nada que ver con todo lo que estudiaste, pero no puedes hacer nada, tienes que quedarte ahí. Entonces, por lo mismo es que también mi recomendación va a ser un poco a buscar otras vías de evaluación y que sean, que estén alineados al proceso que nosotros hacemos con nuestros niños, ¿ya? Y por otro lado, el tema del temario, ¿ya? El ministerio entrega un temario, te da una cierta cantidad de objetivos que tú tienes que estudiar y que supuestamente el examen va a entrar a eso, pero también el temario es súper irrelevante porque es un porcentaje tan mínimo de todo el contenido del año que finalmente estudiar solo el temario y no hacer nada más o no estudiar nada más es seguir perpetuando una calidad súper básica de educación académica. Ya estamos hablando del tema académico, porque yo sé que hay familias que solo estudian el temario un poco porque se preocupan de que sus hijos tengan otro tipo de formación, ¿ya? Pero yo estoy hablando específicamente de lo académico. Ya estudiar solo el temario es tan básico, es tan poco, que en verdad nosotros no estamos, estamos igual o peor que el nivel de los colegios, y esa no es la idea. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de que nuestros hijos tengan un alto nivel de estudios y de formación académica. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que dejar de pensar en el temario y tenemos que enfocarnos en lo académico, o sea, que es el currículum completo que yo debo pasar, que yo debo tratar de enseñar y quizás el temario simplemente sea como para tener una idea. Pero al final tampoco me sirve porque no todos los colegios respetan el temario. Entonces, por lo mismo, siempre mi recomendación es estudiar todo el contenido del año y no el temario, ¿ya? Eso en cuanto a ese tema. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Acá ustedes le pusieron nota. ¿A cuánto el colegio examinador respeta la normativa del Mineduc? ¿Ya? La nota fue, más que el respeto a la normativa, ¿qué nota le ponen al proceso por parte del colegio examinador? Eso fue. El título no va. ¿Ya? Bueno, esas son las notas. Un alto porcentaje le puso un uno, uno más bajo le puso un 2, un 3, la mayoría le puso 4, 5, 6 y muy poco le pusieron un 7. Promedio un 4. Según yo, esta nota refleja claramente cómo es ya como los colegios examinadores le ponen nota a nuestros hijos, acá mi idea era que nosotros le pusiéramos nota a los colegios examinadores y la nota es un 4. Muy bajo, el mínimo, ¿ya? El mínimo. Es bastante bajo. Vamos ahora, este es el penúltimo punto de la encuesta. Vamos ahora a analizar y a revisar los resultados que obtuvieron las familias de estudiantes con necesidades educativas especiales. Término del Mineduc, término adecuado que debemos usar es estudiantes con barrera en el acceso al aprendizaje. Entonces, el 47 mencionó que sí tuvo acceso a los apoyos que solicitaron. ¿Ya? Aquí también un dato relevante para quienes no sepan. Los estudiantes con necesidades educativas especiales, el ministerio les da la posibilidad de que ellos rindan ya sea pruebas especiales o pruebas con apoyo, con adecuación, y que la adecuación sea acorde a la necesidad educativa que tengan o a la barrera que tengan para acceder a ese examen. Por ejemplo, yo tengo una hija con discapacidad visual que tiene baja visión, que ve pero no ve mucho, ve muy poquito.
Entonces yo voy a pedirle al ministerio que le haga una prueba especial o que permita que ella pueda hacer su examen libre con apoyos. ¿Qué tengo que hacer para generar ese apoyo? Tengo que inscribirla presencial, llevar a esa inscripción dos papeles, mínimo dos papeles, que son un documento de un médico que es el que le da el diagnóstico a mi hija de la discapacidad visual o de la dificultad visual que ella tenga. Y otro documento que tiene que generar educador diferencial en su mayoría, ya psicopedagoga puede hacer muy pocos informes, pero en su mayoría educador diferencial mencionando cuáles son los apoyos educativos que necesita el estudiante, o sea, cuáles son los cambios que tiene que tener el examen libre o el contexto del examen libre para que él pueda acceder con esos dos documentos que tienen que estar formales, con firma, con timbre, con todo el cuento, entregar eso presencial en la oficina y de esa manera el ministerio dice ya, yo le voy a avisar al colegio examinador entonces que su hija tiene discapacidad visual y que usted necesita a que el médico dice que tiene discapacidad visual y que el educador diferencial dice que necesita entrar al examen con una lupa, que tiene que estar la sala con mucha luz y que necesita que le agranden la letra a tal tamaño, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el ministerio, en teoría, le entrega al colegio examinador estos documentos y le informa que esta estudiante necesita estos cambios para poder hacer su examen libre y que lo tiene que hacer en otra fecha, en septiembre. ¿Cuál fue el principal problema de esto este año? Que el ministerio lo avisó en abril. O sea que de enero a marzo nadie sabía que estaba esto. Por lo tanto, tuvieron menos tiempo. O sea, tienes que pensar que hay muchos que empiezan a estudiar en abril o empiezan a estudiar a fines de marzo, pero igual medio relajados y ahora iban a tener mm, mitad de mes, menos de tiempo para poder prepararse. Entonces, ese fue el principal problema de ese año. Pero, año 2025 nuevo año, ya sabemos esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que pensar que yo tengo que pasar todos los contenidos del ministerio entre marzo y agosto, para que en septiembre me dedique a bailar cueca, a pasarla bien y terminando las fiestas patrias, nos vamos a examen libre y cerramos el año en cuanto a validación de estudio. ¿Ya? Entonces, yo ya sé esa información, por lo tanto, yo ya puedo planificar este año 2025 con esa información que ya sé. Ahora, puede ser que en abril el ministerio me salga con otra empanada, discúlpeme que me refiere a eso ya que estaba hablando de septiembre, que me salga con otra cosa nueva, otro cambio nuevo y que otra vez tenga que adaptarme a ese cambio porque ahora de nuevo voy a tener menos tiempo porque va a pasar tal cosa. Son cosas que siempre pueden pasar. ¿Qué tengo que hacer? Anteponerme. O sea, ya sé que tengo menos tiempo, entonces tengo que planificar de una manera bastante más estructurada y enfocarme en lo que tengo que hacer para alcanzar a hacerlo en el tiempo adecuado. ¿Ya? Entonces, bueno, eso en relación a este punto del acceso a los apoyos. No sé si iba a mencionar algo más porque creo que me fui por las ramas. Pero si hay algún otro comentario o algo más que me quieran mencionar, me lo dicen. Ya, rendición en la fecha. Este también era un punto que personalmente me llamaba bastante la atención porque estaba expectante de ver si los colegios iban a respetar esta fecha, porque como iba a ser justo después de septiembre, no muchos iban a tener ganas de ponerse a pensar en esto al tiro. Por lo tanto, el 64% de los encuestados sí rindió en la fecha. Pero el 35 no lo hizo, cosa que era esperable. O sea, yo esperaba que muchos colegios no tomaran en cuenta en lo absoluto los dos periodos de rendición y los hicieran rendir a todos en la misma fecha. Así que era algo esperable. Apoyos suficientes. El 41 menciona que sí, tuvo todos los apoyos que solicitaron y que les permitieron a sus hijos rendir exámenes. Pero el 41% dijo que no. Y esto también es súper complejo, chicas, porque pedir esos dos papelitos, se los digo yo que yo soy una de las que hace ese papelito, pedir estos dos papelitos es perder mucho tiempo, porque tienes que pedir una hora con un médico, en el caso de que tu hijo no esté inscrito, que no tenga credencial de discapacidad, tienes que pedir una hora, en general es a un neurólogo. Un neurólogo que puede ser que tú encuentres hora neurólogo en 1 o 2 meses más
cuánto te va a salir esa hora de neurólogo, porque no siempre te sale barato, muchas veces hay neurólogos que te cobran 60 lucas para hacerte ese papelito que, con la firma de que el niño tiene autismo. Y el del educador diferencial, si bien yo traté de ser consciente en cuanto al valor, finalmente igual es un trámite. O sea, tú tienes que contactarte con la profesional, tienes que pedirle una entrevista para que ella sepa cuáles son las adecuaciones que necesita el niño, cuál es la necesidad educativa del niño, y que yo como profesional le haga el papelito, mencione todas las necesidades educativas que tiene, todos los apoyos que necesita, que lo firme, que lo timbre, que la mamá imprima ambos papelitos, vaya a la oficina provincial presencial porque no puede hacerlo online, y que llegues allá y que después el día del examen a tu hijo no le hayan hecho ni una adecuación. ¿Es para molestarse o no es para molestarse? Sí, yo que no me ha pasado me molesta. Imagínate una mamá que tiene que pasar por todo eso para que su hijo le hagan una prueba adecuada y no se la hace. Ya, personalmente me pasó este caso que yo les contaba de una estudiante con discapacidad visual. A mí me pasó que yo pedí que por favor le hicieran la prueba con la letra más grande porque ella tenía baja visión. El colegio hizo algunos de los apoyos que pedí. No le agrandó la letra, solo permitió que ella entrara con lupa y que tuviera una luz en el examen para poder iluminar su prueba. Entonces se cumplió la mitad de los apoyos, ¿ya? Y ese es el 17%, ya de quienes recibieron apoyos, pero no todos los apoyos. Digamos, esta pregunta iba orientada en que si los colegios examinadores estuvieron preparados y tuvieron la sensibilidad para apoyar y realizarle el proceso de exámenes libres a estudiantes con necesidades educativas especiales, considerando que el abanico de estudiantes es enorme. O sea, hay estudiantes que rinden, que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física, neurodivergencias, autismo, déficit atencional, o sea, son bastantes las posibilidades de estudiantes que te pueden tocar, y si justo te toca un liceo en el que no existe programa de integración escolar, que ese también es un punto a considerar. Por eso es que yo debo tratar de informarme de los colegios de alguna forma para saber, o sea, si yo voy a hacer que mi hijo rinda en un colegio que no tiene programa de integración escolar, claramente en ese colegio tienen cero conocimiento de cómo abordar estudiantes con alguna necesidad educativa. Entonces, tratar de buscar un colegio que, no importa si es municipal o particular subvencionado, pero que ojalá tenga pie y que pudiese considerar el incorporar a un educador diferencial en la aplicación del examen. Ya hay colegios que lo hicieron, ya hay colegios que estaba el docente, el profesor o la persona encargada de hacer la prueba, y que además había un educador diferencial que iba apoyando a los niños que necesitaran algún tipo de apoyo distinto, no sé, de que le pudiesen explicar mejor las instrucciones, que pudiese quizás leerle alguna instrucción si ellos no la podían leer, etcétera, que pudiese escribirle quizás alguna respuesta si es que este chico tenía alguna dificultad motora que no pudiese escribir. Ya esa es como era un poco la idea. El 47 menciona que sí, que el colegio al que le tocó estaba preparado y mostró sensibilidad ante el proceso, pero el 41 dijo que no, también un porcentaje alto. ¿Ya? Y el 11% mencionó que más o menos. Vamos con el último punto, ya de aplicación y certificación. Entonces, esto también causó harta polémica y controversia el año pasado de quién hacía el examen, porque habían familias que decían, no, a mí me dijeron que en mi colegio lo hizo el Mineduc. Otros decían, no, a mí siempre me han dicho que fue el colegio examinador. Personalmente, yo siempre pensé, o no pensé, a mí siempre me dijeron que era el colegio examinador que hacía el examen, y que quienes decían que lo hacía el Mineduc, porque eso también me lo mencionó una colega, una profesora que trabaja eh, en un colegio examinador. Ella me mencionó que ellos le decían eso a los papás de ese colegio porque era un colegio eh, bien evaluado, por decirlo de una forma. Ya, ellos le decían eso a los papás porque los papás exigían que la prueba la hiciera el Mineduc, pero que el Mineduc no hacía la prueba, entonces ellos le decían eso a los papás.
Pero me di cuenta aquí que hay varias familias a quienes les dijeron eso. Hay familias que también mencionaron que había personal del Mineduc los días que ellos rindieron exámenes. Entonces ese dato también es relevante porque puede ser que hayan colegios que mientan y que te digan que es del Mineduc, pero no lo es. Pero también tenemos datos concretos de que el ministerio sí estuvo presente en algunos colegios y que ellos sí señalaron que las pruebas las hicieron ellos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay varias opciones. Una puede ser que ellos están quizás probando la forma de hacer una prueba estandarizada, cosa de que todos tengamos lo mismo, así como un tipo CIMSE, que sería ideal, porque dejaríamos de tener bastantes problemas de los que ya hemos conversado. Pero no vamos a saber eso jamás hasta abril, y puede ser que no suceda este año, puede ser que suceda el 2026 o el 2027, hasta tú a saber. Pero sí es muy importante saber que el ministerio ha hecho pruebas y que ha ido a colegios en los periodos de examinación, ¿ya? Y el 19% menciona que no está segura, que no sabe, que en el fondo nunca averiguó quién hizo el examen, simplemente llegaron y fueron. En las fechas establecidas, como les decía, el 89% de los colegios aplicó, aquí estamos hablando de todos los colegios, ¿ya? Anteriormente era exclusivamente de los estudiantes con necesidades educativas, ya que un alto porcentaje no tuvo su prueba en las fechas estipuladas, pero esto es de todo, ¿ya? Todos los estudiantes. El 89% sí rindió su examen en la fecha establecida y un 10% no. Rindieron su examen fuera de plazo. El 59 también menciona que rindieron en un ambiente adecuado, que el colegio les brindó un ambiente adecuado. El 19% menciona que no, que estuvieron en un mal ambiente, que hubo mucha falta de información, de organización, de orden, de claridad con respecto a la información. Y el 21% menciona que más o menos. En cuanto a la calidad de la aplicación, aquí fue que le pusimos como una especie de nota. Aquí evaluamos al colegio. Ya esta es una evaluación de todos, no solo de los estudiantes con necesidad educativa, de toda la muestra que participó de la encuesta. Un 24%, que no es menor, dice que la aplicación, es decir, el proceso de aplicación, o sea, desde que yo llego al colegio hasta que mi hijo se va del colegio y me entregan las notas, fue muy mala. Otro porcentaje más bajito menciona que fue mala. Un 18% menciona que fue regular la calidad de la aplicación. Un 36% menciona que fue buena. Y un 5% menciona que fue excelente. Ya, también dato importante. Ahí lo que gana es el 4 buena y el uno muy mala. Igual son bastante contrarias. Entonces también es interesante ver que esa es la apreciación que tienen estas 166 familias finalmente. Y también aquí era otro punto que también siempre ha generado mucha controversia y debate, porque también es lo más irregular, diría yo, del proceso, es que el 60% no hizo solicitud de recorrección y un 28% sí. No indagué mucho en este punto de la recorrección, porque en general también es media compleja, es muy ambigua y había mucha información muy personalizada que había que recoger. Entonces, preferí simplemente quedarme con esto si es que habían solicitado recorrección o no. El tema de la recorrección, el problema principal es que es como que tú pides recorrección a ciegas, o sea, tú le dices al colegio, mire, mi hijo se sacó un rojo, reprobó, quiero que vuelva a revisar la prueba de mi hijo. Y finalmente el colegio decide si quiere o no quiere hacer la recorrección, y después ellos te entregan una nota y tú no tienes idea si esa nota te la pusieron así como premio consuelo o porque realmente la prueba estaba mal hecha o mal revisada. Nunca te vas a enterar, jamás de los jamases. O sea, tú pides recorrección por si acaso y la nota que te den también va a ser un... Nadie sabe. Ya, si te dan un azul, genial. Y si no, lo siento. Tienes que volver a hacer el examen el próximo año. Y como les menciono, es lo más irregular del proceso. Bien, entonces, bueno, ya les di bastantes recomendaciones, les he dado recomendaciones a lo largo de de toda esta presentación, pero ¿con qué cosa quiero que se queden? Principalmente con tres puntos que me parecen relevantes. El primero es que hay que conocer a fondo cómo funciona el proceso, ¿ya? Y todos los años, o sea, en abril apenas se publica la información nueva,
leerla, tratar de pensar, bueno, a ver, según con la información que yo ya tengo, con las experiencias que tuve el año anterior o los años anteriores, ¿qué voy a hacer este año? ¿Voy a rendir? ¿No voy a rendir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la inscripción? ¿Cómo voy a hacer el proceso con el colegio examinador? Si tengo hijos con necesidades educativas, ¿cómo voy a hacer el proceso con ellos? Eh, ¿Cómo podríamos hacer la aplicación de la manera más adecuada para todos? O sea, conozco el proceso, tomo decisiones con respecto a eso, ¿ya? Escoger colegio examinador, para mí eso es relevante. O sea, puede ser que igual tú tengas una mala experiencia aunque tú escojas, pero probablemente va a ser menos que te toque la suerte de la olla, ¿ya? Y saber que esto solo se puede dar de manera presencial, pero que hay personas que lo han podido hacer igual de forma online, ¿ya? Consejo, recomendación principal, son dos. Una es ojalá, si es que ustedes pueden, si es que su dinámica familiar se los permite, no rendir todos los años. Sobre todo si sus posibilidades de rendir son muy limitadas, si los colegios examinadores que pueden tener son muy pocos, si es que siempre se enfrentan a un problema, si es que sus hijos realmente para ustedes es un proceso súper inepto, ineficiente y la pasan mal, evita rendir todos los años, ¿ya? Podemos rendir por ciclo, que es cada 4 años, podemos rendir por nivel, que es en octavo básico y en cuarto medio. Si ustedes creen que son demasiados años sin rendir examen, lo pueden hacer cada 2 años. O sea, hay opciones, ¿ya? El ministerio te deja, te permite y hay opciones. ¿De qué depende? Depende de yo como mamá. ¿Dónde encuentro esa información de forma como concreta? Por si alguien me pregunta. En la página web del Mineduc aparece que tú puedes rendir por ciclo, por nivel, por curso. En el decreto 2272, que es el que regula la validación de estudios, también aparece que tú puedes rendir por curso, por nivel, por ciclo, ¿ya? Entonces creo yo que esa es una de las decisiones que podemos tomar. En educación media, yo también recomiendo no rendir todos los años, sobre todo en educación media, porque da lo mismo si mi hijo en segundo básico se sacó un 5. A nadie, no influye ni en su trayectoria educativa, no influye en nada. Pero si mi hijo se saca un 4 en segundo medio, sí influye muchísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ojalá no rendir exámenes libres en educación media. Lo que no significa que no vas a estudiar en esos años. Tienes que estudiar, ojalá más. Enfocarte en tu objetivo. Ser estratega. Yo voy a entrar, mi hijo va a entrar a primero medio del 2025, dejo de hacer exámenes libres. ¿Y qué me pongo a hacer? Me pongo a prepararlo para cuarto medio, para rendir la PAES. Desde primero medio, tengo que preparar a mis hijos para rendir la PAES. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer que rinda, por ejemplo, segundo medio y rinda primero y segundo medio en la misma prueba. Y que después en cuarto medio haga tercero y cuarto en la misma prueba. Hago solo 2 exámenes, tengo más posibilidades. O simplemente saltarme todos los años y rendir examen libre en cuarto medio y que esa nota me la repitan y prepararme 4 años para cuarto medio. Esa también es otra alternativa que personalmente la recomiendo bastante, ¿ya? Porque realmente tener una mala experiencia y embarrarte el NEM en educación media, sobre todo en estudiantes o en hijos que nosotros sabemos que son brillantes, que son inteligentes, que son súper buenos alumnos, es súper injusto. Entonces, por eso tenemos que ser estrategas. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer si nosotros no rendimos exámenes todos los años? ¿Qué hago? ¿Cómo yo justifico lo que es que mis hijos se están educando? ¿Cómo hago para que esto tenga sentido, para no sentir que estoy cometiendo una falta o una irregularidad? Bueno, aquí es donde yo te quiero invitar a que puedas conocer y participar de los talleres que voy a estar haciendo en este mes de enero, ¿ya? Este es el primero, es gratuito porque es de información que es muy importante para todos, pero mi objetivo aquí es que ustedes sepan que no necesitan rendir exámenes libres todos los años para que sus hijos tengan una educación en casa o una educación libre adecuada. Al contrario, muchas veces el examen libre solamente va a ser un tropiezo y muchas veces solamente nos va a servir para validar, para hacer el trámite. Pero nosotros tenemos que pensar no en el trámite, tenemos que pensar en la formación de nuestros chicos, tenemos que pensar en su futuro.
¿Ya? Muchas gracias por haber escuchado. Me encantaría escucharlas a ustedes, saber comentarios, opiniones, reflexiones también que puedan quizás tener en torno a lo que les expuse el día de hoy, que finalmente son las opiniones de ustedes, ¿ya? Yo simplemente fui un canal para poder hacer llegar esta información, pero finalmente es información de ustedes y para poder cerrar, me encantaría que pudiesen, ya sea a través del chat o poder hablar, poder comentar qué les pareció toda la información que pudimos recoger de este año, cuáles creen ustedes que también podrían ser las mejoras o las decisiones que pudiésemos tomar para mejorar el proceso para nuestros hijos. Me encantaría escucharlas. Hola, Javi, ¿se escucha? Hola Dani, Dani, ¿cómo ¿cómo estás? están? Bien, gracias. Bueno, antes que todo agradecer, como siempre, este espacio, porque de verdad igual yo llevo como dos rendiciones de exámenes libres, gracias a tu asesoría también, Javi, y bueno, ir conociendo a más padres que optan por esta buena oportunidad de educar en casa. No es fácil, para nada. Pero sí este año siento, bueno, este año, el año pasado siento que personalmente no di lo mejor de mí, me sentí como, me autocrítica, me sentí como que pude haber dado más, pero no sé, sentí que fallé yo como mamá, pero mi hijo no le fue mal, no Súper. le fue mal, pero siento que también dio lo justo. Entonces, gracias a Dios tuve un buen lugar de rendir. Bueno, rendimos en el Manzano. Fue un buen lugar, pero siento que como que no me quiero quedar con lo justo, como dices tú, con el tema del temario. ¿Cuál es la forma de que mi hijo se esté educando de la mejor forma? Él pasó a sexto básico. Era el primer año que hacía 5 exámenes. Sí, es verdad, es Es verdad. un cambio importante hacer una prueba y pasar a hacer 5. No es menor. Sí, no es menor. Sí, es más, la parte matemática, él salió súper frustrado, dijo que le había ido súper mal, y yo hasta lloré en el colegio, pero se sacó un 5,8. Súper. No le fue tan terrible, pero sí fueron 5 pruebas y realmente fue, ¿cómo se llama? Totalmente diferente a lo que era cuarto básico. Mm. Entonces, en cierta manera, yo le digo a mi hijo, Matías, tienes que yo sé que tú eres capaz y de poder rendir, no quedarte con lo justo, pero tampoco quiero presionarlo con el estándar del colegio. O sea, acá, gracias a Dios, hemos podido ir a lugares, ir a los museos, ir a centro astronómico, a estudiar de otra forma diferente, a otro ritmo, y eso ha sido súper positivo para la familia y Mm. para la tranquilidad psicológica de mi hijo también. Que eso es invaluable. Mm. Así que en cierta manera contamos con el apoyo. Antes sentíamos la presión de su ex psiquiatra, porque la cambiamos, de que tenía que ir hasta, que tenía que meterlo a un colegio, aunque fuera un colegio especial. Pero no, él no aplicaba un colegio especial. Y ahora tengo todo el apoyo de sus nuevos doctores, neurólogos, psiquiatras, de que vaya a su ritmo y valorando su salud mental y también, ¿cómo se llama? La presión que ejerce la sociedad sobre uno de que, ¡ay, pobrecito, no comparte, no sociabiliza, cómo lo Mm. hace! Sí. Entonces, eso yo sé que es muy complicado, pero en cierta manera ahora, como estoy viendo, se abren nuevas comunidades y uno Mm. va filtrando mucho. Y eso es importante, así que estoy súper agradecida y sé que este año tenemos nuevo propósito y me siento motivada.
Qué Así bueno. que voy a seguir ahí pendiente de todas las publicaciones, de toda la red de apoyo de ustedes y que cada vez somos más y somos una comunidad muy bonita y muy bendecida también. Así que les agradezco. Eso es. Gracias, Dani. Agradezco De nada. tus palabras, Dani. Si no me equivoco, desde el 2023 que estoy trabajando contigo, los apoyo en este proceso. Y bueno, decirte que es un sentimiento súper normal. Personalmente, a mí me dio muy fuerte este 2024, esa sensación de decir que no lo di, no di el ancho, no fui la mamá que yo quería ser o no fui la educadora que yo quería ser. Pero finalmente, y aquí va también un poco el cambio, es como, bueno, a ver, yo fui educadora o mamá educadora este año para que mi hijo hiciera un examen, ese era mi propósito, ese fue mi objetivo final. Muchas veces nosotros sabemos que es una nota y que quizás no importa, pero en la interna nuestra sí nos importa. Aunque nosotros no se lo digamos a los niños, que los niños tengan idea, en nuestra interna sí nos importa, porque para nosotros es más que eso, o sea, es más que un número, para nosotras sí, de alguna forma intenta manifestar un reflejo de lo que nosotras hicimos. Entonces, es importante saber que no es un reflejo de lo que nosotras hicimos, por lo mismo que hemos compartido. O sea, finalmente es una forma de evaluar algo, pero evalúa algo que nosotros no hemos hecho, evalúa algo que el colegio considera que tiene que evaluar. Entonces, por lo mismo es que es tan importante evaluar el proceso, por lo mismo es que también desarrollé estos talleres pensando un poco en cómo darle vuelta a esto. O sea, que el objetivo mío como mamá no sea este examen, no sea prepararla para este examen, sino que el objetivo mío sea planificar lo que nosotros queremos trabajar, queremos estudiar o lo que quizás el ministerio también plantea, pero quizás verlo desde otro punto de vista. Cómo yo aprendo a evaluar a mi hijo. Sin que sea el examen libre la evaluación, sino que yo como mamá evalúo con criterio de lo que yo misma hice. O sea, yo trabajé, no sé, por decirte algo, los planetas ya, y en el examen libre jamás me preguntaron de los planetas, entonces claramente ese examen libre no refleja lo que yo trabajé en el año. Pero si yo aprendo a hacer una evaluación formativa, yo aprendo a evaluar los planetas o hacer una evaluación para saber si mi hijo aprendió de los planetas, bueno, esa evaluación sí me va a permitir saber que lo que estoy haciendo tiene sentido. Y esa es un poco la idea. Entonces te animo a que te quedes con eso, a que te quedes con el proceso, decir, bueno, siempre va a haber algo que me va a faltar, nunca lo voy a hacer perfecto, porque si lo hiciera perfecto tampoco tendría sentido, sería refome, pues. Si la idea de esto es todos los días hacer algo diferente, es cambiar, es mejorar el proceso. Es que te quedes con eso, es que pienses en que, yo, ok, ¿qué voy a hacer este año para quizás mejorar algunas cosas en las que no estoy tranquila o no estoy conforme o aunque siento que necesito apoyo? Y ver de qué manera trabajar en base a eso. En eso te animo, Dani. ¿Alguien más que quisiera compartir su experiencia? ¿Qué impresiones le genera esta encuesta antes de cerrar, que ya nos quedan unos minutitos para cerrar? En mi caso, yo soy de Temuco y la verdad es que soy muy bendecida del lugar donde vivo. En todo el lugar nos atienden súper bien. El colegio es muy bueno. No es un 7 porque todo es perfectible, pero es muy bueno. Eh, no tenemos ningún problema. Yo tengo dos hijos, uno que rindió segundo básico y uno que rindió quinto. Eh, y este año fue un tanto más complicado porque las pruebas estuvieron muy difíciles, por lo menos la de quinto básico. Y efectivamente, una de las cosas que yo ahí me doy cuenta y reafirma un poco lo que em, mi proyección como homeschool es que no preparar a mis hijos para un examen, sino ir más allá que eso, fomentando sus habilidades, tratando de potenciar en qué ellos son hábiles. En eso me centro harto y en lo que no son tan hábiles, en realidad eh, ahí no me centro tanto, es al revés, porque la idea es que ellos se desarrollen en lo que son hábiles, en lo que les gusta, en lo que les apasiona.
Entonces, obviamente, siempre los exámenes van a ser uniformados y, y no van a ver el potencial que mis hijos tienen. Pero sí, una de las críticas, además de muchas otras que veía aquí en la encuesta, es que las pruebas no globalizan todo lo que uno enseña. A veces son, o sea, por ejemplo, un ejemplo, mi hijo es muy bueno para historia y sin embargo le preguntaron la mitad, le preguntaron lo que equivale a un segundo semestre. Entonces, como si yo me hubiese guiado solo por la prueba, hubiese dicho, perdimos el primer semestre y no, porque en realidad él aprendió lo que tenía que aprender. Pero sí, yo siento esa debilidad de saber, de poder evaluar cuánto sabe. Y esa es mi meta para los 8 años, justamente. Es mi meta de cómo yo evalúo. Yo no soy docente, yo no soy pedagoga, de profesión soy contador auditor, pero me dediqué a mi hijo eh, y ya llevo 6 años. Este va a ser mi séptimo año porque es de kinder que tomé mi hijo mayor. Alcanzó a ir a pre-kinder. El más chico no sabe lo que es un colegio. Así que para mí ha sido maravilloso. Es muy, muy lindo como verlos crecer, verlos cómo aprenden, cómo se desarrollan en todas las áreas, no solo en la académica. Así que yo agradezco a Dios de estar acá en la Araucanía. Son todos amables, en la provincial, en el colegio, en todas partes. Y solamente ese tema, porque como hay tanto desconocimiento, yo creo que tiene que ver un poco con el desconocimiento en los colegios, en los mismos profesores, de qué se trata y cuál es el fin, el objetivo que uno como mamá homeschool tiene. Entonces ellos no, porque tienen que cumplir igual como cumplen en el colegio como docentes. Y por eso suceden esas cosas. Pero uno lo entiende y sabe que es solamente una validación, nada más que eso para cumplir con la normativa. Pero eso, así que muy agradecida, Javiera, de todo este inmenso trabajo del análisis que significa la encuesta. Así que súper agradecida de esta charla y espero poder abordar, al menos estar en una de las otras que no son presenciales. Gracias, Eso, Evelyn. gracias. Muchas gracias por tus comentarios y concuerdo completamente con lo que mencionas, de ver que en el fondo la evaluación tiene que ir, si el ministerio no me entrega una evaluación acorde a lo que yo hago, la hago yo. Que un poco fue esa mi razonamiento este año de decir, pucha, me sentía tan bajoneada un poco de este proceso que no fue como yo quería. Y fue, bueno, ¿cómo doy vuelta a esto? Bueno, me olvido del examen y pienso en lo que yo realmente eh, quiero, o sea, cuál es mi propósito, mirar más allá del examen, mirar más allá del trabajo que hacemos. Así que agradezco mucho tus comentarios y espero verte en alguno de los talleres. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario ya para cerrar? La charla de hoy, como les mencioné, va a quedar grabada, está grabada y vamos a poder compartir también todo lo que hayamos visto hoy. Javi, hay un comentario ahí. Sí, ahí lo vi. Javi, Eh, bueno, Javi Huerta, gracias Javi, esta instancia me ha servido mucho porque en el proceso a veces uno se siente solo contra el mundo y ver que somos varias en lo mismo me llena de energía para seguir. El sistema es uno y ya, pero tenemos en nuestras manos una tremenda opción. Siempre estamos aprendiendo. A mí esta etapa me ha servido mucho para conocerme a mí misma y descubrir otras facetas de mis niños y mi familia. Gracias, Javi, por tu comentario. Absolutamente de acuerdo contigo. Esto tiene que trascender más allá de lo que hacemos, de lo que hemos hecho, porque muchas de nosotras estamos aquí hace un par de años, pero uno también puede mirar hacia atrás, pucha, ¿qué he hecho hasta el momento? ¿En qué me he enfocado? ¿Qué he priorizado estos años? Y poder seguir adelante cambiando siempre la perspectiva que tenemos de la educación y también de la formación de nuestros niños y de nosotras mismas.